Ahora sí retomamos nuestra serie de Lucas después de un par de pausas. Lucas 15, vamos a continuar con la tercera historia de esta parábola que el Señor contó, que inició con el capítulo 15, versículo 1, y el título es El amor perdonador del Padre. Entonces vamos a ubicarnos ahí en los versículos del 11 al 32, vamos a leer y luego oramos y empezamos con el estudio y la prédica. Entonces empieza en el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned su anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Probablemente esta es una de las 2 más famosas y conocidas parábolas que el Señor Jesús enseñó. Y les voy a pedir también de una vez un poquito de paciencia, porque esta es una parábola un poquito más larga, va a tomar un poco más de tiempo, pero vamos a orar, que el Padre nos ayude. Señor, en esta mañana, en esta tarde, ponemos nuestras vidas delante de ti. Tú conoces
cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Tú sabes la condición de nuestra alma delante de ti, porque dice tu palabra que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien habremos de dar cuentas. Así que, Señor, te pido que hoy tu palabra sea esa espada afilada de dos filos y que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Redarguye, quebranta, exhorta, anima, consuela, restaura. Señor, nos ponemos delante de ti, Padre, y te pido que por encima de las debilidades e incapacidades de tu siervo, tu palabra inerrante, tu palabra perfecta, tu palabra poderosa nos alimente y nos lleve al gozo de la comunión contigo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, el amor perdonador del Padre. Y quiero primero dar un poco de contexto, porque hicimos una pausa pues bastante grande. Así que para recordar, primero, ¿por qué el Señor dio esta parábola? Si pones tu vista en el versículo 1 del capítulo 15, vas a ver que dicen que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Para los que no saben quién es un publicano, eran las personas más despreciables para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eran traicioneros, porque ellos le ayudaban al imperio romano a cobrar los tributos. Los romanos querían cobrar, pero no te veían a ti. Imagínate que tú y yo viviéramos en esa época. A ver, te voy a cobrar impuestos sobre tus bienes, y pues que lo normal es, pues yo nada más tengo 10 borreguitos y resulta que tienes 20 vacas, ¿verdad? Entonces los publicanos, que eran del pueblo, conocían a la comunidad. Entonces ellos le decían a Roma: ese que está allá no tiene 3 borreguitos, tiene 20 vacas. Así que, y generalmente los publicanos aparte pues cobraban todavía un poquito más. ¿Para qué creen? Para llenar sus bolsillos. Así que los judíos los odiaban porque eran traicioneros a su patria, y aparte no les podían hacer nada porque eran protegidos por Roma. Así que estos publicanos, cuando estos fariseos ven que los publicanos vienen a Jesús, y dice también los pecadores, ellos decían: pero ¿cómo es posible que Jesús, que es un maestro, que viene en el nombre de Dios, pues reciba a estos? Y no solamente lo recibe, dice ahí que, versículo 1, con ellos come. O sea, todavía más escandaloso, porque para un judío, ya se acuerdan que los judíos tenían una dieta muy rigurosa, así que ellos no se sentaban a comer con cualquiera. O sea, ellos se creían súper espirituales, así que comer representaba también un tiempo de comunión más profundo. Así que se escandalizaban de esto, y dice que murmuraban, o sea, empezaban a quejarse y a criticar al Señor porque Él hacía esto. Bueno, esto es lo que origina las parábolas, este hecho de murmuración en contra del Señor por tener misericordia. Es lo que lo que produce que el Señor dé esta parábola, que tiene 3 historias. La primera es la historia de la oveja perdida, ya lo vimos, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque aprendimos que Él nos puso sobre sus hombros y nos llevó de nuevo a casa. Aprendimos también la parábola de la moneda o el dracma perdido, que aprendimos que cuando estábamos perdidos éramos como una moneda que había perdido su valor por estar fuera de circulación, pero el Señor la recupera y le restaura su valor.
Y ahora vamos a ver esta tercera, que es la parábola más extensa. De hecho, es la más extensa de todas las que el Señor alguna vez contó. Y ahora esta parábola va a poner su foco en todos los elementos, pero va a concluir al final con el elemento que originó esta parábola, que es los fariseos, los religiosos. Entonces, quiero decirte también que estos religiosos representaban en su época, de acuerdo a su propio juicio, el estándar de bondad. En ese entonces el fariseo era el ciudadano perfecto, el servidor de Dios perfecto, y se presentaban ante la gente así, y habían puesto un montón de normas externas que no estaban en la Escritura, y lo hacían para ellos sentirse más espirituales, más bondadosos, pero sobre todo para juzgar a los que no hacían como ellos. Por eso el Señor en alguna ocasión les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, que ponen pesadas cargas sobre el pueblo y ustedes no las quieren mover ni con un dedo. Esa era la forma en que ellos operaban. Así que el Señor los confronta de muchas maneras. Los que hemos estudiado los evangelios, el Señor expuso su falsa rectitud y bondad. ¿Se acuerdan cuántas veces en una celebración de un sábado, de un día de reposo, ellos decían: no los sanes en día de reposo porque no se ha de trabajar? ¿Y qué les dijo el Señor? Hipócritas, hipócritas, porque ¿quién de ustedes tiene un animalito en día de reposo y no le da de comer? O si se atora en un lugar, no vas y lo sacas. Pues si tú tienes cuidado de ese animalito, ¿cómo no vamos a tener misericordia de alguien que tiene necesidad? Entonces el Señor los confrontó con esa doble moral. La religión y el espíritu del fariseo es cuando nos ponemos una apariencia de bondad, de justicia, pero por dentro realmente no nos interesa ni Dios ni su justicia. Lo que yo quiero en mi interior es que la gente me reconozca, me vanagloríe. Ese es el corazón del fariseo. Y déjenme decirles que mientras yo digo esto, todos podemos decir: uy, fariseo fúchila, ¿no? Pero la realidad es de que tú y yo podemos desarrollar con mucha facilidad un espíritu religioso. De hecho, todo el tiempo tenemos que estar limpiándonos de esto, porque todavía vivimos en un cuerpo vendido al pecado, dijera Pablo, y tenemos que luchar contra esta tendencia, sobre todo cuando hemos caminado con el Señor por años. Nos vamos limpiando de nuestra pasada manera de vivir, y luego ya limpios, y ya en casa, ya en el redil, disfrutando de la presencia del Señor, vemos allá una oveja toda manchada y la haces, ¿verdad? Y la menosprecias. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar siempre. Entonces, en muchas ocasiones también les dijo ciegos, guías de ciegos. En una ocasión les dijo asesinos, cuando lo confrontaron, cuando ellos lo querían matar, ¿no? Le dijo: ustedes son asesinos y las obras de su padre, el diablo, quieren hacer, porque él ha sido asesino desde el principio y ustedes me quieren matar. Y ellos se sorprendieron: ¿cómo sabe que ya nos juntamos para planear su muerte? ¿Verdad? Les llamó también sepulcros blanqueados. Entonces esta es la condición de ese fariseo, que hoy vamos a ver está reflejado en el hijo mayor. Hoy vamos a ver dos hijos en esta parábola: el hijo menor y el hijo mayor. Entonces en estas parábolas, en esta parábola que tiene tres historias, quiero dejar claros varios puntos. El primero es que las tres, la oveja, la moneda y los dos hijos, tienen en común que algo se había perdido y es encontrado. En las tres hay gozo y fiesta por encontrar lo perdido. En las tres hay gozo, hay fiesta. En la última hasta matan al becerro gordo. Pero en las primeras dos, quiero que pongas mucha atención en esto. En las primeras dos hay una búsqueda activa.
es el pastor que deja las 99 y va en busca de la perdida hasta que la encuentra. En la segunda, la mujer barre la casa, mueve todo hasta que encuentra la moneda. Pero en esta tercera vemos una búsqueda pasiva. En esta tercera es diferente. Y fíjate qué maravilloso, porque es el amor, la paciencia y el carácter perdonador lo que se convierten en una cuerda de amor que atrae a su hijo perdido. Te voy a leer dos salmos. El primero dice, Salmo 16:6: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. El otro no es un salmo, es Oseas 11:4, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y esto es maravilloso porque vemos ese contraste. Y el Padre, para traerte a ti y traerme a mí, usa estos dos métodos. Nos busca y generalmente utiliza a su iglesia. Te utiliza a ti y te utiliza a mí para atraer a más personas. Pero también el Señor nos atrae con ese carácter perdonador, con ese carácter amoroso, con esas cuerdas de amor Él nos atrae. Así que esas son las dos digamos que diferencias en que se encuentra lo perdido. Volviendo al tema del gozo, porque dijimos que en las tres hay gozo por encontrar lo perdido. Esto iba directo, cuando los fariseos escucharon estas historias, ellos se debieron de haber sentido muy aludidos, muy afectados, porque ellos tenían coraje de que se estaban salvando estas personas. Así que el Señor va a poner el dedo en la llaga de forma magistral a través de esta historia, y se pondrá en relieve nuestra condición de pecado cuando veamos al hijo menor, al hijo pródigo, como dice la Reina Valera, el hijo que malgasta todo, el libertino. Ahí yo espero que tú y yo nos sintamos identificados. También vamos a ver el amor y el perdón de nuestro Padre Celestial, cómo nos atrae. Y la actitud, por último, la actitud egoísta, iracunda y soberbia del religioso, que yo espero que no nos sintamos tan aludidos con ella, pero puede ser. Dios sabe qué hay en el corazón de cada uno. Entonces, por último, quiero decirte que esta parábola, algunos han visto que en los dos hijos se encuentran dos perfiles. En el hijo menor es el hijo antinomista o libertino, aquel que menosprecia la relación con su padre, las bendiciones que tiene en casa, y quiere vivir a su manera, quiere alejarse de la vista de su padre a un lugar lejano. Es lo que Pablo tal vez explica en Romanos cuando habla de no abusar de la gracia. ¿Por qué? Porque cuando Pablo predicó sobre la gracia, de que somos salvos por gracia, él termina diciendo, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Pues si es por gracia, pues vamos a pecar para que la gracia abunde. Y la respuesta es, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero el hijo libertino es el que menosprecia y se va a una vida completamente licenciosa, dándole rienda suelta y gastando todo. Ese es el primero. El segundo perfil, el hijo mayor, es el que aparentemente cumple con todo. Es el hijo que nunca se porta mal, el que cumple siempre con todo, pero en su interior realmente lo hace con un motivo, digamos que malo, con un motivo maquiavélico. Y hoy lo vamos a ver. Cuando desmenucemos los versículos, vamos a poder ver qué hay detrás de ese corazón, de ese hijo mayor que aparentemente cumplía con todo. Entonces, estos son los dos perfiles. Entonces, vamos a la aplicación práctica.
vez pasada me hizo lo mismo. Ahí está. Bueno, aplicación práctica. ¿Qué es lo que buscamos? Que cada porción que nosotros estudiemos la podamos llevar a nuestras vidas. Esa es la aplicación práctica. Dice, aprender a gozarnos de la salvación y el perdón que Dios da, de la que nadie es digno, por medio de identificarnos con el Hijo perdido. Esa es la aplicación práctica. Y para los que quieran acompañarnos, los viernes nos reunimos a las 8 de la noche para estudiar a profundidad esto y a poder tener momentos de preguntas y respuestas. Entonces, pasamos al primer versículo, el versículo 12. Ahí está. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Entonces lo primero que vemos en este hijo menor es una actitud de demanda, dame lo que me corresponde. Es alguien que cree que lo merece. Tú me hiciste. ¿Cuántas veces hemos escuchado unas frases muy lamentables de un hijo o de una hija que le dice a su padre, pues yo no pedí nacer? ¿La han escuchado alguna vez? Y con eso quieren exigirle o demandarle a sus padres todo. Esa es la actitud de este hijo menor. Dame lo que me corresponde. Triste, ¿no? Y lo asume como un derecho. Y cansado de las limitaciones, porque estoy bajo la supervisión de ese padre, anhelaba independencia. Yo quiero que ya no me estén diciendo a qué hora debo llegar, y cómo me debo vestir, y qué debo comer, y con quién me debo juntar, y cuántas horas debo estar en el celular, y con quién, y ya, quiero quitarme todas esas ligaduras. Quiero decirte que en la época del Señor, cuando un hijo solicitaba a su padre una parte de la herencia familiar, mientras el padre estaba en vida, con salud y fuerzas, era como expresarle sus deseos de muerte. Era una afrenta brutal. Y esto es lo que hace el mundo cuando rechaza a Dios o cuando abraza el deísmo, que es yo creo en una fuerza, Dios, sí, yo creo en un Dios, pero es una fuerza impersonal. Claro, es muy cómodo porque no tengo que rendir cuentas, es un Dios hecho a mi manera, ¿verdad? Entonces esta es la actitud. Y dice que le repartió los bienes este padre. Y uno pudiera decir, ay, qué extraño, ¿no? Porque pues yo no le daría a mi hijo las llaves del carro, dinero y órale, ¿verdad? Pero este padre le reparte sus bienes. Y quiero que pienses cómo esto es una realidad en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos ha dado muchos recursos, nos ha dado vida, nos ha dado un cuerpo, nos ha dado capacidad de poder experimentar a través de nuestros sentidos. Nos ha dado muchas cosas. ¿Y qué hemos hecho con eso? ¿O qué hicimos con eso? De la misma manera, a este hijo le fueron repartidos esos bienes y le dio la espalda a su padre. Vemos que en el versículo 13 dice, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. En aquel tiempo los bienes eran principalmente agrarios, era tierra. Así que muy probablemente este hijo lo que hizo fue malbaratar, porque rápido quería convertir en dinero bienes, animalitos, tierra, lo tuvo que malbaratar. Todo para poder juntar el dinero y poderse ir. Entonces esto se convirtió también en una afrenta. No le importó dilapidar en la economía familiar, tal vez afectar generaciones atrás de él que habían trabajado para tener esas riquezas,
y pues él lo estaba dilapidando, malbaratando, vendiéndolo todo para poderse ir. Pero dice que se fue a una provincia apartada, se fue lejos. Y quiero que medites en esto. En esta historia es una provincia apartada, pero espiritualmente, ¿qué significa estar lejos? Significa estar fuera del propósito de Dios. Y ese es algo que quiero dejarte para que medites por un momento. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás lejos o estás en casa? Estar lejos significa que yo mi vida la estoy dirigiendo a mis placeres, a mis anhelos, a mis planes, y no lo tomo en cuenta a Dios. Eso significa también estar lejos. Entonces, el Señor le dijo en alguna ocasión a su pueblo, les dijo: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y puede ser algo que nos pase a nosotros. Pensamos que estamos cerca, pero nuestro corazón está lejos. Entonces este hijo se va fuera de la vista de su padre, donde nadie le pueda acusar, donde nadie le pueda ver. Por eso se va a una provincia apartada, donde pueda vivir de la manera que le dé la gana, sin que nadie vaya y le diga: oye, ¿ya viste lo que está haciendo Jorgito? ¿No? Allá donde nadie lo conozca, allá se fue. Entonces, pero hay algo muy importante. Dice la Escritura que no hay nada oculto que no venga a la luz. Y como vamos a ver más adelante, eso que va a salir a la luz va a ser lo que lo va a traer al arrepentimiento. También quiero recordar junto con ustedes lo que dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso este se apartó. Esa es la razón fundamental que hay detrás de quien rechaza el evangelio. Yo no quiero venir a la luz porque no quiero ser expuesto. Por lo tanto me alejo, y es más cómodo para mi conciencia y para mi forma de vivir negar a Dios o caer en lo fácil del deísmo, ¿verdad? Pero nosotros, el que realmente está en la luz, viene a la luz y reconoce y confiesa: si yo he pecado, si yo necesito perdón, si yo he vivido fuera de tu voluntad. Entonces ahora vamos a ver las consecuencias del pecado. Versículo 14. Acompáñame ahí en tu Biblia. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Estas son las consecuencias del pecado. Por más placer que pueda ofrecer, siempre es temporal. El pecado siempre se presenta como un placer que es instantáneo, pero momentáneo. Y el gozo del Señor siempre es de largo, o sea, dura, es permanente, es duradero, pero toma tiempo. Esa siempre nos vamos a enfrentar con esa dualidad en tu vida y en mi vida. Yo lo quiero ya y lo quiero ahora, y el Señor dice: espera. Entonces siempre nos vamos a enfrentar ante esos dos caminos, el pecado y la bendición del Señor. Y siempre con el Señor las cosas se cuecen lento, a fuego lento. Entonces el pecado va a producir que consumamos los recursos de nuestra vida, probablemente afectemos los recursos de nuestra familia, afectemos nuestro propio cuerpo. El pecado siempre nos va a atrapar y nos va a llevar a lugares que nunca hubiésemos podido pensar que ahí íbamos a terminar. ¿Y cómo llegué hasta aquí? Pues porque el pecado es como un torbellino de agua que te va llevando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y para cuando ya quieres darte cuenta, ya estás con los cerdos y con las algarrobas. Así actúa el pecado en nuestras vidas.
Por eso dijo el Señor Jesús: el que practica pecado es esclavo del pecado y no se puede liberar a menos que el Hijo lo liberte. Así es el pecado. Y entonces dice que hubo hambre, y este hubo hambre quiero que lo veas como la mano soberana del Señor. ¿Por qué? Porque esta hambre vino a agravar su situación. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti y a mí que estando fuera de la voluntad de Dios y nos va mal, no nos queremos arrepentir? Y porque todavía veo un poquito de esperanza, no, me voy a recuperar, no, de esta voy a salir, voy a encontrar una manera de sortear esto, pero seguir yo en mi pecado. Pero el Señor envía una hambruna, y esta hambruna, que no lo podía controlar nadie, va a producir que su situación pues llegue a un punto de no retorno, a un punto bajo, lo que comúnmente llamamos tocar fondo. Bendita hambruna. Y quiero que reflexiones en qué ha sucedido en tu vida y en mi vida, que fueron esa gran hambruna que nos llevó al punto de decir: ya no puedo más, necesito de mi Dios, necesito salvación, necesito. Esa es la hambruna, bendita hambruna que el Señor a veces permite en nuestras vidas para alzar nuestros ojos al cielo. Versículo 15 y 16. Yo espero que también estén cambiando acá, ¿sí? Dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Eso de que se arrimó a uno de los ciudadanos, ¿sabes qué significa? Significa que fue a implorarle como un mendigo: dame algo, tengo hambre, ya me acabé todo, ya no tengo más. Y este ciudadano extranjero pues le dice: pues bueno, pues vete allá a apacentar unos cerdos, a ver qué sale. Ni siquiera le promete algún tipo de salario, pero es que probablemente este hombre estaba en indigencia, no tenía un techo, no tenía comida, no tenía ropa, no tenía nada, porque así nos deja el pecado. Nos destruye tu familia, destruye tu salud, destruye tu estabilidad económica. Eso es lo que hace el pecado, tarde que temprano destruye todo. Entonces, en esta condición él va y ruega, y quiero que veas esto como todavía el corazón que se resiste, porque en ese punto él pudo haber dicho: voy a ir a casa de mi padre, pero no, voy a salir otra vez, voy a salir de esta. Yo voy a encontrar un negocio, un trabajo, a alguien que me ayude a encontrar la felicidad. Y se trata de arrimar a un ciudadano extranjero. Y ese ciudadano extranjero lo único que le ofrece son migajas. Con todo el amor de mi corazón te digo: no te conformes con las migajas que este mundo te puede dar o me puede dar, porque tenemos en casa un Padre tan amoroso, y hay abundancia de pan, ahí hay plenitud de gozo. Entonces, esto es lo que todavía este corazón todavía luchando con su carne y no quiere reconocer. Versículos 15 y 16 dice: 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que quiero decirte que para un judío, ustedes saben, han escuchado en alguna ocasión que los judíos no comen cerdo. Para ellos los cerdos representaban un animal inmundo. Por lo tanto, que él como judío se dedicara a apacentar cerdos era aberrante. Imagínate el trabajo más aberrante, más deshonroso que te puedas imaginar. Ahí estaba él, apacentando cerdos. Y en esa condición tenía tanta hambre que quería las algarrobas. ¿Y qué es una algarroba? Bueno, la algarroba, me metí a investigar, y la algarroba es como una vaina
que contiene una sustancia gomosa que tiene altos contenidos de azúcar, pero es difícil de digerir para el sistema digestivo de los humanos. Por lo tanto, esta algarroba se utiliza principalmente para alimentar animales. Dicen, buscando ahí en la historia, que en los tiempos de mucha hambre se llegó a consumir para los humanos, pero era considerado como que la última opción para alimentarse. Así que él deseaba algarrobas. A este punto llegó su hambre y su necesidad. Qué tremendo. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Entonces, quiero decirte que si tú en algún momento has experimentado esta necesidad, puede ser que sea también el Señor hablándote. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que no sé si en alguna ocasión has leído el Salmo 73. El Salmo 73 habla de este hijo de Dios que empieza a tener envidia. ¿Por qué? Por la prosperidad de los impíos, porque ven que logran con creces los deseos del corazón, porque no pasan congoja. Y yo afligido de día y de noche, y dice que por poco se deslizan mis pies viendo esa prosperidad. Mira cómo les va, míralos, se van de viaje y tienen casas y tienen coches. Y si te metes a Facebook, a Instagram y a todas las redes sociales, olvídate, porque ves sus vidas maravillosas, pero te aseguro que si pudieras ver un minuto de su vida en lo privado, verás que están vacíos y llenos de tristeza y de amargura. Pero ¿qué es lo que se publica? Pues lo que quiero que la gente vea. Entonces, bendito Dios que a sus hijos, si tú eres hijo y yo soy hijo, cuando nosotros nos apartamos del Señor, Él nos disciplina y a veces hace que las cosas no salgan, y se me cae el trabajo y se me cae el negocio, y la persona que yo pensaba que era la persona que me iba a ayudar me traiciona. Bueno, esa es muchas veces la disciplina del Señor, porque si el Señor permite que te vaya bien, te vas a ir, pero a veces el Señor permite eso para que entonces se nos acaben los recursos y podamos, como vamos a ver más adelante, volviendo en sí, recobró la cordura, vino vida a su corazón, y entonces recordó: en la casa de mi Padre, ahí hay abundancia de pan. Entonces, bendito Dios por su disciplina. Así que si hoy estás siendo disciplinado o más adelante recibas disciplina, ve ahí el amor de Dios. Entonces pasamos al arrepentimiento. Siguiente versículo 17, dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bendito el momento en que volvemos en sí. ¿Puedes recordar el momento en que volviste en ti y en mí? Ese momento en el que llegaste al punto bajo y poder decir: en casa de mi Padre hay abundancia de pan. Pues dice Efesios 5:14: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Él es la fuente de verdadera provisión. Así que en lugar de mendigar con extraños, regresa con tu Padre, porque lo que le pasó a este hijo menor es que lo que en otro momento la casa de mi padre era un lugar de opresión, un lugar de estrictas reglas, un lugar donde yo no puedo ser lo que yo quiero ser, ahora se convertía en un paraíso. Esa es la forma en que
nuestras perspectivas cambian de acuerdo a lo que, a lo que estamos viviendo. Así que dice: me levantaré y diré, Padre, pecado. Esta es la verdadera confesión. Él no dijo, estoy en esta situación porque mi padre fue irresponsable. ¿Para qué me da todo? Si ya sabe cómo soy, ¿verdad? Hay una frase que decimos, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces, no, él no está justificándose. Él no está diciendo, a mí me hubiera ido bien si no fuera por esa hambruna. No, él dice, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Y empieza él a reflexionar en su interior. Y esto lo lleva a la siguiente maravillosa declaración: ya no soy digno de ser tu hijo. Él está imaginándose que tiene a su padre enfrente y está elaborando ese discurso, pero no es un discurso falso, es un discurso del corazón. Ya no merezco ser un hijo tuyo, hazme aunque sea como uno de tus jornaleros. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando alguien viene a Dios, viene a Cristo y trae justificaciones, es que si tú supieras la familia que me tocó, si tú supieras la infancia que tuve, si tú supieras las enfermedades que tuve que vivir, si tú supieras los abusos que tuve que soportar, no, aquí es yo he pecado. Y si tú y yo podemos llegar a ese punto, estamos alineándonos realmente con el Señor y estamos en posición de recibir el perdón. Mientras no va a haber, y seguiremos con los cerdos y las algarrobas. Esta es la actitud. Fíjate lo que dice David en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David no dijo, es que Betsabé también para qué se baña. David no dijo eso. Él dice, mi rebelión, mi pecado, yo. Bendita arrepentimiento. Gracias, porque si tú y yo hemos llegado a ese punto, es porque el Señor nos ha dado vida. Entonces, quiero que me acompañes. Abre tu Biblia, por favor, en Lucas 18, versículos del 9 al 14. Y quiero que veamos a través de estos versículos la gran diferencia entre el religioso y el que realmente reconoce su condición. Ahí adelantito. 18 del 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjate cómo oraba él, el que se cree justo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Fíjate cómo termina esta historia. Os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido. Esta es la actitud penitente que debemos tener tú y yo. Versículo 20. Pasamos aquí versículo 20. Y levantándose, déjenme regreso. Y levantándose vino a su padre. Primer punto, levantándose vino. El arrepentimiento verdadero produce acción, porque muchos se quedan en el remordimiento. Ay, sí voy, ya sé. No, si tú ya sabes, si realmente es arrepentimiento, te va a llevar a que levantes y vayas, vas a la cruz, vas al Padre, no te quedas nada más en un discurso y en un dolor, en un llanto que no te hace moverte. Así que esto es algo fundamental. Se levantó y vino a su Padre. Este es el verdadero arrepentimiento. No se queda en discurso, sino que va a la acción. Fíjate cómo lo dice el Señor en Juan 5, 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjate, y cómo es lo que sigue. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mucha gente no quiere venir porque no quiere reconocer. Entonces, el verdadero arrepentimiento siempre te lleva a la acción. Entonces ahora vemos la reacción de su padre. Por eso le pusimos aquí el arrepentimiento. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Dice ahí el versículo versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dice la palabra que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces viene la confesión. Dice, levantándose, y aún cuando estaba lejos su padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió, se abrazó, lo besó. Esto es una actitud que nos muestra de una forma tan gráfica el amor perdonador del Padre. No hay reproche, no hay vas ahora ahí a que te latiguemos delante de todos para que vean que aprendiste la lección. No, aquí vemos el amor del Padre lleno de misericordia. Dice ahora el versículo siguiente, versículo 22, dice 21, y el hijo le dijo, y aquí imagínate la escena, él había practicado todo lo que le iba a decir. Y hasta me lo imagino sacando su papelito, ¿no? Voy a leer lo que había preparado para que mi padre me perdone, ¿no? Dice, y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre, tranquilo. Si te fijas que no logra decir la siguiente frase, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. El padre ya no le permite, hasta ahí lo deja confesar, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y en ese momento lo detiene. Que a mí, cuando yo pasaba por esto, me conmovió tanto, porque ese es el amor de nuestro Padre, que en cuanto pedimos perdón no hay reproche, viene su perdón, viene su restauración. ¿Y cómo lo restaura? Fíjate lo que dice. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Sabes qué dice la escritura? Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que quiero que te imagines la escena. Venía su hijo sucio, maloliente, con harapos, había estado con los cerdos,
debió haber estado muy flaco, muy denigrado en su cuerpo, y su padre, en lugar de decir, híjole, pues primero báñate, te arreglas y luego vemos, corrió, lo abrazó, lo besó. La forma en que está escrito dice que lo abrazó de una manera tierna, de una manera compasiva, y lo besó sin importar lo maloliente y los harapos que tenía. Y de esa manera es como el Padre nos recibe. Y entonces viene su restauración, traer un vestido, el mejor vestido, y ese es el vestido de Cristo. Luego les dice que pongan un anillo en su mano. ¿Sabes qué representa el anillo? Pertenencia a una familia. En aquel entonces las familias adineradas hacían anillos, obviamente pues de oro, y ese anillo tenía el escudo de la familia y representaba que era yo miembro de esa familia. Y cuando tenían que escribir una carta, muchas veces con ese anillo ponían un sello sobre la cera y marcaban que esa era una carta escrita por ese miembro de la familia. Así que cuando el Padre le dice póngale un anillo, ¿qué es lo que está diciendo? Aunque tú digas, y tienes razón, no eres digno más de ser un hijo mío, yo te voy a restituir como hijo. Y ese es el amor perdonador que restaura, y le pone ese anillo. Y luego dice, traigan calzado para sus pies. Otro elemento importante es que en aquel entonces los esclavos no usaban sandalias, no usaban ningún tipo de calzado. Así que cuando alguien veía a alguien descalzo, ¿qué decían? Es un esclavo. Y él venía descalzo porque era esclavo de sus pecados. Pero cuando viene al perdón, el Señor le pone calzado, y es la restitución. Y otro elemento también es que el Señor está restituyéndolo socialmente, porque en aquel entonces bajo la ley, y hago la pregunta a ver si alguien me puede responder, ¿cuál era la sentencia que estaba sobre este hijo por haber hecho lo que hizo? Muerte. La ley decía que si un hijo afrentaba a su padre o a su madre físicamente o verbalmente, lo que le correspondía era muerte por lapidación. Así que el padre, por eso yo me imagino que corre, porque probablemente su hijo pudo haber sido apedreado. Corre y lo restituye socialmente. Él es mi hijo, ha recuperado su posición. Este es el gran amor perdonador del Padre. Así que viene ahora el gozo. Versículo 23 dice ahí en tu Biblia: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Este es el gozo de las tres historias de lo perdido. Y dice que mata al becerro gordo. De aquí en adelante vamos a ver que aparece 3 veces el becerro gordo. Y quiero que pienses, pues, que probablemente el becerro gordo era ese animalito que era el mejor de todos y el que se estaba dejando para una ocasión especial. Tal vez el hijo mayor estaba pensando, ese becerro gordo, cuando yo me case, ese es el que van a matar. O ese becerro gordo, cuando yo logre algo, mi padre va a matar ese becerro gordo para mí. Pero vemos que el becerro gordo se utilizó para festejar que este hijo perdido ha regresado. Y también puede ser, y esto digo que puede ser, un guiño a la muerte sacrificial de nuestro Señor, porque este becerro gordo fue sacrificado para que hubiera fiesta. Entonces puede ser también un guiño a este sacrificio de nuestro Señor en la cruz, como el Cordero de Dios. Entonces viene esta fiesta, ¿verdad? Avanzamos entonces. Dice la Escritura, os digo, lo aprendimos en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Por eso es traer el becerro gordo y hagamos fiesta.
Y lo que dice ahora en el versículo 24, mi hijo muerto era, ya revivido, nos recuerda Efesios 2:1, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es nuestra condición. Pasamos entonces al punto 5, que es el otro hijo, el perdido. Ahora vamos a ver el legalista. Dice el versículo 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Cabe entre paréntesis que ya desde ahí empezó el enojo. ¿Mi becerro gordo? O sea, ¿cómo? O sea, está bien que se alegre, pero era mi becerro gordo, ¿verdad? Ya desde ahí empezó el enojo. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Esa es la actitud de este hijo legalista. Entonces el hijo se entera no solamente del regreso de su hermano, sino que su padre lo ha recibido y ha hecho matar este becerro gordo, y la actitud religiosa es que se llenan de ira, y es precisamente lo que le estaba pasando a los fariseos. ¿Cómo? ¿Por qué recibes a los publicanos y los pecadores? ¿Por qué los recibes? Y este es el corazón del por qué el Señor estaba dando esta parábola, para hacerles ver cómo su ira, su murmuración, lo único que reflejaba es que ellos no estaban interesados ni en la justicia, ni en la misericordia, ni en el perdón. Estaban interesados en su beneficio personal. Así que no querían entrar. Y los que hemos estudiado Lucas, ya van varias veces que el Señor pone como un ejemplo una fiesta o una gran cena representando el reino, y ellos que no querían entrar. ¿Se acuerdan de la gran cena? Que muchos dijeron: sí, yo voy. Y a la hora de los trancazos: no, pues es que compré una yunta y pues tengo que ir a probarlas, o acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Y otro dijo: me acabo de casar y pues no puedo ir. Y al final, ¿qué les dice? De cierto os digo que ninguno de ellos entrará en mi cena o en mi fiesta. Mateo dice: no probarán ni una migaja. Eso me dejó impactado. Y es lo mismo que está pasando aquí. El hijo mayor no quiere entrar. Esto es lo que produce es un corazón religioso. Y el Señor siempre confrontó a los fariseos. Te voy a dar algunos puntos o momentos en los que los confrontó. Por ejemplo, Él siempre les habló con las escrituras. El Señor siempre tuvo misericordia aún de los religiosos. ¿Se acuerdan cuántas veces les dijo el Señor: ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? Les mostraba con las escrituras que Él estaba bien y no le podían contestar. También en otra ocasión, y en muchas ocasiones, los confrontó de forma directa: hipócritas, sepulcros blanqueados. Y ni así respondieron. En otra ocasión les dijo: bueno, si no me creen a mis palabras, créanme por mis obras. ¿Qué más quieren? Jesús se los planteó de todas las formas posibles y no querían arrepentirse. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo viene a Jesús de noche? Maestro, vengo a ti porque pues nosotros, él era fariseo, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie que hace las obras que tú haces no puede venir de parte de Dios. O sea, ellos reconocían que Jesús era maestro y era enviado de Dios por todo lo que él hacía, pero aún así se negaban. Esa es la condición, y el Señor siempre tuvo misericordia. Por eso después dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, como la gallina sus polluelos, juntarte bajo mis alas y no quisiste? Este es el amor del Padre, que aún a su hijo mayor religioso le ruega que entre. ¿Sí te fijaste que así dice la Biblia? Y le rogaba que entrase. Por eso te di estos puntos, para que tú veas que Jesús, aún con el religioso,
tuvo misericordia y los trató de invitar. Ahora vemos todo esto expone el corazón del hijo religioso. Versículos 29 y 30. Fíjate la primera declaración: hace tantos años que te sirvo. ¿Sabes cuál es la actitud religiosa? Va contando el servicio. Señor, acuérdate que pues yo limpié, yo acomodé sillas, yo lavé baños, o tantas horas que le dedico a la predicación. ¿Sí? O sea, el religioso va juntando sus obras para luego decir: Dios, bendíceme porque yo he hecho. Esta era la actitud del religioso. 2, no habiéndote desobedecido jamás por Dios. ¿Te imaginas? Esta es la actitud del religioso: yo nunca te he fallado. ¿Será cierto? Esto me recuerda al rico que cuando se acerca con Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y dice: pues ahí están los mandamientos. ¿Y qué le responde? Yo los he guardado todos desde que era niño. Y Jesús, viéndolo con misericordia, le dijo: bueno, ok, está bien, vende todos tus bienes, vente y sígueme. ¿Y qué dijo? No te amo tanto. Con un puntito expuso lo que había en su corazón. Y luego dice: y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Quiero que, si tienes cómo marcar en tu Biblia, dice: nunca, en el anterior, no habiéndote desobedecido jamás, y luego nunca. 2 palabras que dañan mucho nuestra comunicación. Y los que estamos aquí casados, ¿qué pasa cuando discutimos con nuestra esposa o la esposa con el esposo y utilizamos el tú nunca? Ya caminó. O yo jamás, y ya caminó. Son 2 palabras que son bien difíciles cuando las empleamos para poder dialogar. Y esto es lo que él utiliza: no habiéndote desobedido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esta es otra actitud del corazón religioso: no está satisfecho, no importa lo que el Padre le dé, no es suficiente y no reconoce. Quiero que pongas tu vista en el versículo 12, te vas para atrás, y dice en la última parte del versículo 12: y les repartió. ¿Qué significa? Que no solamente recibió su herencia el hijo menor, sino que también el hijo mayor. Pero ¿qué revela el corazón de acá? Ni un cabrito me has dado. Entonces la respuesta del padre en la siguiente es: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Cómo que nunca te he dado ni un cabrito? Pero esa es la actitud religiosa que cree que lo merece todo. Nunca tengo lo suficiente porque yo merezco. Por eso nosotros, los verdaderos hijos de Dios, aborrecemos: yo decreto, yo declaro. Guácala. ¿Qué es eso? Yo confío en tu provisión. Esa es la actitud correcta. Así que vemos cómo el Padre le contesta así, ¿no? Tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. ¿Cómo que no te he dado ni un cabrito? Esta es la actitud triste, ¿no? Entonces, versículo 32, viene el gozo. Dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta historia termina así. El Señor no nos deja ver si el religioso, el hijo mayor, se arrepiente y entra. Lo que nos dice aquí es que se queda afuera. Y lo que vemos en la historia del Evangelio es que los religiosos se quedaron afuera. Así que concluimos. ¿Con cuál hijo te has identificado hoy? ¿Has sentido alguna vez rechazo o repulsión por alguien que al acercarse al Evangelio consideras que ya no es digno de ser recibido? Si es así, arrepiéntete,
pues es signo de que en tu corazón se ha desviado hacia el legalismo. Nadie somos dignos y no tenemos derecho de rechazar a nadie que el Padre reciba. Y si tú te has identificado con el hijo menor y no te has arrepentido, todavía estás con los cerdos, todavía estás con las algarrobas, o a lo mejor estás en un punto antes, todavía estás buscando al compadre, al amigo, al vecino, a la comadre que te ayude para salir al pasito, pues no esperes llegar hasta el punto más bajo y arrepiéntete. Deja de comer las algarrobas, deja la inmundicia y regresa a la casa de tu Padre donde hay abundancia de pan. Dice la Escritura: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si eres un hijo menor que ya volvió a casa, pues no nos olvidemos de donde nos sacó, que no éramos dignos de ser llamados sus hijos, y Él nos ha vestido con las vestiduras de Cristo, nos ha puesto el anillo que es el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, y nos ha puesto calzado, nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Así que oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de estos dos hijos tú nos muestras que tú eres amplio en perdonar, eres paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Y hoy podemos cantar aquel himno que cantó tu pueblo: bueno es el Señor y para siempre es su misericordia. Gracias porque un día te plació llamarnos, y estando en ese punto bajo, comiendo o anhelando comer algarrobas con los cerdos, estando perdidos, estando sin recursos, tú nos diste de tu espíritu que nos hizo volver en sí, de nuestra locura, de malgastar nuestra vida en deleites y placeres temporales, destruyendo nuestra vida, destruyendo nuestra familia, hiriendo a los demás. Gracias, Señor, porque nos has recibido y nos has hecho de nuevo tus hijos. Gracias, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para terminar adorando a nuestro Señor y con esta hermosa frase que dice en el coro: y estamos aquí por ti, Jesús. Así que si hemos podido entrar y regresar a casa de nuestro Padre, es por Él un inmenso amor. Gracias, Señor. Soy perdonado porque fuiste